Hola, un placer volver a estar con ustedes. El tema que nos convocará por unas 4 sesiones más será el tema de prótesis parcial removible. El fin de toda prótesis dental es rehabilitar las funciones fisiológicas del sistema estomatognático que se fueron perdiendo con las piezas dentarias, ya sea de manera unitaria o en mayor número de piezas. Estas prótesis podrán ser fijas, sobre dientes o sobre implantes, o las parciales removibles si el número de dientes perdido es importante. Obviamente habrá casos especiales donde la solución también será especial, dependiendo de varios factores como sociales, económicos, sistémicos, etc. Ya dijimos en una de nuestras primeras clases que la prótesis removible es una resolución que, a pesar de los grandes adelantos de la odontología actual, se sigue utilizando de manera frecuente y en un gran número a nivel regional y mundial. Las razones ya las explicamos: sociales, económicas, sistémicas, regionales, etc. Los fundamentos en los que se basa la prótesis parcial removible datan de muchos años atrás, pero no por esto dejan de ser vigentes, y en ellos nos basaremos para hacer un correcto diseño de acuerdo al caso clínico y así poder obtener el mejor soporte, retención y estabilidad que el caso nos permita. Todo tipo de prótesis tiene sus limitaciones y la PPR también. Será variado el grupo etario que necesita este tipo de prótesis, desde personas jóvenes en adelante, teniendo una prevalencia en los mayores de 60 años. Bien, ya entrando a hablar directamente de la prótesis parcial removible, vemos que es un tratamiento destinado al parcialmente desdentado, que debe ser una prótesis que el paciente pueda colocar en su boca y retirar fácilmente, y debe cumplir con los requisitos de soporte, retención y estabilidad de acuerdo a el caso clínico que nosotros estemos rehabilitando. Cuando hablamos de que tiene que tener como premisa fundamental, además de rehabilitar, no dañar las estructuras de soporte. Para que no nos suceda esto, vamos a tener que hacer un diseño de acuerdo a la vía de carga que siga el caso clínico, que ya también iremos desarrollando oportunamente. Con respecto al diseño y hacer coparticipar las partes constitutivas y teniendo una acción contralateral, lo veremos en la diapositiva siguiente. ¿Qué representa tener una acción contralateral? Representa que cuando nosotros hagamos el diseño según la vía de carga que tenga nuestro caso clínico, buscar una distribución poligonal de las partes constitutivas para así poder obtener el mejor soporte, la mejor retención y la mejor estabilidad posible de nuestro aparato restaurador. El no tener presente estas premisas nos puede llevar a situaciones desagradables, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Y acá vemos como una prótesis absolutamente mal diseñada, muy ineficiente en su funcionamiento, llevó a un paciente a ingerir la prótesis junto con parte del alimento que estaba ingiriendo, con las consecuencias médicas que vemos en la diapositiva. En cuanto a las indicaciones de una prótesis parcial removible, obviamente, como dice acá, en desdentados parciales, de brechas muy grandes, donde está contraindicada una prótesis parcial fija y donde no está indicada o no se puede realizar por motivos, como ya dijimos, sociales, económicos, sistémicos, una prótesis implanto asistida. Sabemos que acá aparecen las situaciones especiales donde uno tiene que buscar una solución de acuerdo a lo que el paciente pueda recibir, siempre y cuando no se traicione ningún principio protético. También las podemos considerar a la prótesis parcial removible, como una prótesis provisoria, ya que muchas veces en ese periodo de edenturismo parcial que sufra un paciente y va a ser posteriormente asistido por prótesis sobre implantes, y el paciente no puede quedarse sin esas piezas dentarias, va a usar esta prótesis parcial removible
como prótesis provisoria. Acá va a tener que tener algunos recaudos en la construcción para que la prótesis no altere la cicatrización de los tejidos de soporte posterior a una cirugía de colocación de implantes. En cuanto a un diagnóstico y plan de tratamiento, como en toda rehabilitación o todo tratamiento odontológico, vamos a tener que realizar un examen clínico. Cuando hablamos del interrogatorio, tenemos que saber por qué perdió las piezas dentarias, el motivo por el cual el paciente viene a reponer sus piezas dentarias, es decir, cuál es su interés dominante en la reposición de las piezas dentarias, y así podemos saber si él busca una estética y es muy exigente con la misma, informarle de las limitaciones que vamos a tener. En cuanto a la sonedéntula, como hemos visto también en el paciente desdentado total, es necesario saber el estado en que se encuentran los tejidos, la forma del reborde residual, el tamaño del reborde y de la brecha que nosotros vamos a ir reponiendo con piezas protéticas. Vamos a tener que acá realizar un análisis de las piezas dentarias remanentes con la finalidad de evaluar cómo se encuentra, ¿no es cierto?, para saber si van a estar en situaciones clínicas adecuadas para ser pilares de sostén y retención de nuestra futura prótesis, y como también evaluar su alineación, el estado de la integridad de la pieza dentaria, si tiene alguna restauración o no, que ya vamos a ir detallando. Allí vemos que todo esto también debe ir acompañado, además de un estudio clínico radiográfico, del estudio, ¿no es cierto?, que nosotros debemos hacer del caso clínico con los modelos montados para evaluar el alineamiento de las piezas dentarias, el estado del plano de oclusión, si es correcto, si es incorrecto. Vemos todo esto que es necesario de realizarlo en un montaje de estudio, ya que no se puede avanzar si nosotros no hicimos este paso clínico. Y también debemos haber informado al paciente para que esté enterado debidamente de cómo funciona esta prótesis, de las limitaciones estéticas, de las limitaciones funcionales que tiene, porque no va a tener la misma eficiencia masticatoria con una prótesis que con los dientes naturales, y esto debe estar informado debidamente el paciente y él haber dado su conformidad al tratamiento que va a encarar. En cuanto a las limitaciones de la prótesis parcial removible, que tanto el profesional, ¿no es cierto?, debe conocer, también se las debe hacer a conocer al paciente que va a portar este tipo de prótesis. ¿Sí? Porque muchas veces existen confusiones de parte de los pacientes respecto a que todo se puede lograr con una rehabilitación protética. Y así vamos a tener resoluciones estéticas, dificultades estéticas, ya que obviamente el diente protético, ese diente de stock que se compra, que compra el técnico dental en las casas dentales, no es un diente natural. Después la disposición o la brecha donde se encuentran las piezas a reponer muchas veces sufren alteraciones de espacio que hacen que nosotros no podamos resolverlo totalmente desde el punto de vista estético. En cuanto a la eficiencia masticatoria, obviamente, disculpen que use tanto la palabra obviamente, pero va a haber un déficit en el orden masticatorio debido a que las piezas protéticas, ¿no es cierto?, no son las piezas naturales y el poder, la eficiencia masticatoria se va a ver absolutamente disminuida. En cuanto a las oclusales, también nos vamos a encontrar con este déficit porque muchas veces los planos de oclusión no nos permiten a nosotros lograr el mejor engranamiento cuspidio como tiene una oclusión natural, y además al ser dientes de acrílico se van a ir desgastando, con lo cual tanto la eficiencia masticatoria como oclusal se va a ir perdiendo. En cuanto a las higiénicas, va a tener un déficit y el paciente va a tener que incrementar su higiene dental, debido a que
este tipo de prótesis ocupa un espacio en la boca, sumado a que los retenedores cabalgan sobre las piezas, sobre las caras vestibulares de las piezas dentarias en líneas generales, los brazos opositores en las caras palatinas, los apoyos en las caras oclusales de las piezas dentarias, dificulta la autohigiene que tiene la boca. Por lo tanto, el paciente debe incrementar su higiene, ¿no es cierto?, habiendo retirado la prótesis, y además higienizar la prótesis. Puede producir también alteraciones fonéticas porque al ocupar espacios dentro de la boca, ¿no es cierto?, va a tener algún déficit el paciente que lo logra mejorar, ¿no es cierto?, con el entrenamiento y la adaptación neuromuscular. Pero el paciente debe saber que inmediatamente de colocada una prótesis parcial removible, algún déficit de este orden, en el orden de lo fonético, va a tener que con el entrenamiento lo va a ir pudiendo solucionar. En cuanto al interrogatorio que nosotros realizamos al paciente, ¿no es cierto?, es saber cuáles, como ya dijimos, cuáles son sus expectativas respecto del tratamiento, para poder informarle si nosotros vamos a poder satisfacer todas estas expectativas que él tiene, y si no va a tener que ir a otro tipo de resolución, como puede ser la prótesis fija asistida por implante. Si es portador de una prótesis parcial removible, nosotros vamos a tener que saber cuál fue el resultado, cómo se ha ido desenvolviendo él con su prótesis, para saber, ¿no es cierto?, cuál es su grado de aceptabilidad a este tipo de tratamiento, porque muchas veces el paciente manifiesta tener muchas dificultades, ¿no es cierto?, y nosotros al revisar la prótesis parcial removible que tiene, vemos que está perfectamente construida y que el paciente no debería, a nuestro juicio, no tener dificultades, pero él manifiesta tenerlas. Es decir, que el paciente puede ser que no tenga una buena adaptación neuromuscular a este tipo de tratamiento, y ahí nos vemos bastante limitados y pensar en que debería ser portador de otro tipo de prótesis. En las primeras visitas nosotros debemos construir, ¿no es cierto?, como un mapa de nuestro paciente y saber qué tipo de paciente estamos atendiendo, si es un paciente receptivo, si es indiferente al tratamiento, cómo va recibiendo nuestra información, para ir estableciendo una buena comunicación con el paciente, que será fundamental en nuestras primeras visitas. Si esto debemos saberlo, y el paciente también debe ser consciente, que la no reposición de las piezas dentarias perdidas de manera rápida a las extracciones nos va a ir provocando diferentes complicaciones, como dentarias y oclusales, extrusiones, volcamientos, pérdida del punto de contacto con el cual empiezan a aparecer atrapamientos de alimento en zonas donde antes no se sucedía. Esa pérdida de alineación nos va a generar algunas dificultades en los tratamientos, debido a que muchas veces vamos a tener que hacer tratamientos por sustracción o adición de diferente magnitud, ¿no es cierto?, para lograr la mejora de la alineación de las piezas dentarias. Y también la no reposición de las piezas dentarias empieza, al haber cambio posicional, interferencias en las diferentes posiciones que tiene la oclusión de nuestros pacientes. También va a producir alteraciones a nivel de las mucosas por el atrapamiento de alimentos, ¿no es cierto?, en los lugares donde por volcamiento de las piezas dentarias se produjeron diastemas de origen traumático, y también lecciones por succión de los labios en los espacios donde no hay piezas dentarias. Se invagina el carrillo por succión de los pacientes y generan, ¿no es cierto?, alteraciones de las mucosas. Sin duda, también la no reposición de las piezas dentarias nos va a producir cambios a nivel articular, sobre todo cuando tengamos faltas de tope de cierre y cambio en las relaciones intermaxilares. En cuanto a los cambios gingivales, se van a producir siempre por la migración de las piezas dentarias.
Será importante entonces para nosotros determinar y ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, en cuáles son las partes constitutivas de una prótesis parcial removible y saber su nombre y saber también cuál es la función que cumplen. Acá vamos a tener, ¿no es cierto?, nuestro apoyo oclusal, el denominado apoyo oclusal, ya vamos a ver la función que cumple, ¿no es cierto? También vamos a ver lo que se denomina plano proximal o plano guía. Esto va a tener mucho que ver con el eje, del diente, es decir, la alineación que tenga la pieza dentaria, como para que la prótesis tenga siempre un eje de inserción común y fácil para la prótesis. Lo que se denomina la placa de soporte o silla, donde se van a montar luego las piezas dentarias. Fíjense que está todo este entramado que tiene, es porque acá se va a colocar acrílico, ¿no es cierto? Y como no hay unión química entre el acrílico y el metal, debe tener lo que se denomina una traba mecánica. En lo que nosotros denominamos una prótesis, ¿no es cierto?, a extremo libre o sin pilar posterior o vía de carga dentomucosa, vamos a tener que colocarle en el diseño de nuestra prótesis lo que se denominan topes de silla, que van a asegurar la posición de la estructura colada sobre el modelo en el momento en que se realice el enmuflado de la prótesis. Los denominados conectores mayores, que van a variar su forma y tamaño dependiendo fundamentalmente de la vía de carga, ¿no es cierto? Y es el que va a unir las partes constitutivas. Luego los conectores menores, ¿no es cierto?, que van a unir la unidad de anclaje con el conector mayor. En cuanto al brazo retentivo, por lo general va por la parte vestibular de las piezas dentarias, ¿no es cierto?, brazo retenedor, en alguna literatura aparece como con el nombre gancho, ¿sí?, pero siempre remitan a que el brazo activo o retenedor es el que va a estar dando la retención. Y el brazo opositor, ¿no es cierto?, que en este caso está colocado por la porción palatina de las piezas dentarias, en líneas generales, ¿no es cierto?, y va a ir por encima del ecuador dentario, es decir, hacia oclusal, no retiene. Es un brazo de acción recíproca, ¿no es cierto?, y va a estabilizar el pilar en el momento en que ingrese la prótesis. Los llamados apoyos oclusales, ¿sí?, como ya dijimos antes. Como vemos, las partes constitutivas también se replican en el maxilar inferior, en una rehabilitación protética en el maxilar inferior. Acá lo que se agrega, ¿no es cierto?, es el conector mayor lingual, que por lo general es una barra lingual o puede ser también lo que se denomina conector mayor en placa, que ya veremos más adelante su descripción. El resto de los componentes, como dice allí, son iguales al maxilar superior. En cuanto al estudio de la zona edéntula, es importante ubicar e identificarla, ¿no es cierto?, con la finalidad de establecer rápidamente, ¿no es cierto?, la vía de carga que va a seguir la prótesis. Ya vamos a explicar qué es la vía de carga, para que no se confundan ni se preocupen. En cuanto a la zona edéntula, es fundamental ver la conformación y el grado de reabsorción que tenga el reborde residual. Fíjense que este reborde residual está reabsorbido, el que tenemos a nuestra derecha, y el que tenemos a nuestra izquierda, cómo se mantiene bastante estable en cuanto al tamaño y la forma. El tipo de mucosa también será importante determinar, porque no es lo mismo tener un biotipo gingival grueso que un tipo gingival fino. El tipo gingival grueso, como ya dijimos, para el desdentado total, es más receptivo para la prótesis, transmite mejor las fuerzas al tejido óseo. En cambio, el biotipo gingival fino es un biotipo gingival muy sensible, poco tolerante al uso de una prótesis, con lo cual podríamos decir un biotipo gingival grueso será favorable para el uso de una prótesis de carga por vía
dentomucosa, y el biotipo gingival fino va a ser un biotipo gingival desfavorable para el uso de una prótesis que cargue sobre piezas dentarias y sobre el terreno de soporte osteomucoso. En cuanto a las piezas dentarias remanentes, lo que vamos a tener que evaluar es que si participan de la oclusión orgánica o no, ¿no es cierto? Y hacer un análisis de cómo se encuentra la oclusión en el momento en que estamos haciendo el análisis del caso clínico. Sabemos que una pieza protética en una prótesis parcial removible difícilmente vaya a cumplir la misma función que cumple un diente natural en una oclusión orgánica. En cuanto al diagnóstico individual de las piezas dentarias, lo que vamos a ver es cómo es la anatomía, si tiene una corona clínica que tenga un grado de retención que permita ser utilizado sin ningún tipo de tratamiento previo, si se encuentra íntegra su corona clínica, ¿no es cierto?, si que no tiene restauraciones, qué tipo de restauración tiene. También ver cómo es el área periodontal de la pieza dentaria, es decir, el grado de empotramiento que tenga la pieza dentaria. A nuestra derecha vemos el ideal, que la relación 1:3 es la que consideramos como ideal en un pilar, y toda aquella relación que por diferentes cuestiones anatómicas o desde el punto de vista periodontal, por alguna afección periodontal, se empiece a ver afectada esa relación, va a disminuir la calidad del pilar. El límite de tolerancia que vamos a tener va a ser la relación 1:1. Todo lo que se aleje de esta relación va a tener que ser considerado, ¿no es cierto?, como por parte del operador para no tener en cuenta este diente pilar, porque sabemos que si no va a ir a un fracaso prácticamente inmediato la prótesis parcial removible junto con el diente. En cuanto al área periodontal, vemos a nuestra izquierda una foto donde vemos un molar con sus raíces bien separadas, lo que sería sumamente favorable para el funcionamiento de soporte y retención de una prótesis, sería un pilar ideal. La raíz fusionada, como vemos ya más hacia el centro de la imagen, nos va a remitir a un funcionamiento casi como un diente uniradicular, con lo cual no va a ser tan eficiente como el que hemos descrito anteriormente. Bien, ahora quiero compartir con ustedes un documento que va a salir publicado en la revista de nuestra facultad cuando pase todas estas dificultades de la pandemia, de que no podemos asistir a la facultad. Un trabajo que fue elaborado conjuntamente con varios profesores titulares de la facultad, todos los que estamos involucrados en las áreas de rehabilitación, como pueden ustedes ver allí en la diapositiva. Y hemos trabajado durante el año 2019, donde hemos tratado de acordar una serie de consensos que tengan que ver con la rehabilitación de la prótesis parcial removible, para orientar tanto a los docentes como a ustedes, los alumnos en este momento, hacia al diseño, la predictibilidad de la prótesis, la vía de carga, los condicionamientos biomecánicos de la prótesis que la soportan. Vamos a ir haciendo un paneo breve, porque esto cuando aparezca en la revista de la facultad, ustedes van a poder remitirse a esta revisión bibliográfica que hemos realizado los profesores con la finalidad de poner algún grado de mayor entendimiento y unión en el conocimiento que estamos llevando adelante en este momento. Con respecto a las consideraciones de los dientes pilares que soportarán a la prótesis, como ustedes ya escucharon en diapositivas anteriores, tenemos que analizarlo previamente cuando hacemos el diagnóstico, antes de llevar adelante el tratamiento, para evaluar si la pieza dentaria que nosotros estamos decidiendo tomar como diente pilar cumple con las funciones o las debemos evitar en el proyecto que iremos a realizar. Para nosotros,
a partir de ahora, será un diente pilar ideal aquel que tenga su corona clínica perfectamente alineada, ¿no es cierto?, que no tenga ningún tipo de restauración, y también en cuanto a la relación corono-raíz, como ya vimos, la relación ideal será de 1 a 3, y en la medida que esa relación se empieza a alterar, será un diente pilar que no lo vamos a tener que tener en cuenta, ¿no es cierto?, en el tratamiento, o va a tornar menos predecible el tratamiento protético que estamos realizando. Si la corona clínica tiene alguna restauración plástica, ¿cierto?, vamos a tener que hacer un análisis de dónde se encuentra ubicada la restauración para que no afecte el diseño o el funcionamiento de la prótesis que vamos a utilizar, ¿sí? Lo mismo que si vamos a hacer alguna restauración con un anclaje radicular y una corona sobre una pieza dentaria que lo necesite previo a la prótesis removible, esa prótesis fija que estamos diseñando va a tener que tener en su diseño labrado un espacio para que asienten los brazos opositores, los apoyos, los planos guías, etc. No obstante, esta prótesis fija que nosotros estamos haciendo sobre una corona previa al tratamiento de la prótesis parcial removible, está en predictibilidad, en disminución respecto a un diente que se encuentre íntegro en su anatomía. Esta valoración la hacemos en función, como dijimos antes, de la predictibilidad del tratamiento. Y vamos a entender como predictibilidad a que se mantenga la salud, la función y la estética con el tratamiento que nosotros estemos realizando. En este caso, la prótesis parcial removible. Esto es importante para que el paciente, una vez que nosotros hacemos este análisis y hacemos un índice de predictibilidad del tratamiento en función de las piezas remanentes, del estado de las piezas remanentes, poder decirle al paciente si es un caso que va a ser favorable en cuanto a la duración en el tiempo, o va a durar bastante menos de lo que nosotros o de lo que el paciente cree que le puede durar. Porque hay algo que el paciente debe entender, es que las prótesis no son eternas, tienen una vida útil. Y ya siguiendo con los lineamientos de la realización de una prótesis parcial removible, en estas 3 imágenes vemos cómo es necesario representar la boca del paciente en nuestros modelos y en un montaje en el articulador, para tener allí claramente cómo se encuentran las piezas dentarias que en principio podrían ser utilizadas como pilar de una futura prótesis, y cuando hacemos este análisis nos damos cuenta que muchas de ellas no servirían. Lo que hay que tener presente es que todo tratamiento protético que se haga debe tener un correcto plano de oclusión, dado por el que vayamos a construir y el que nos brinda el antagonista. Y acá nosotros esquemáticamente podemos observar que el no haber montado los modelos previamente a la realización de la prótesis nos lleva a cometer un error que haría que jamás un paciente pueda utilizar la prótesis como en la imagen que tenemos más a nuestra izquierda. Si hubiéramos montado este caso clínico en el articulador, como vemos en la imagen derecha, y reproducimos la situación clínica en el articulador, veríamos que el espacio protético es inadecuado, que el plano de oclusión antagonista es inadecuado, con lo cual hubiéramos tenido que resolver clínicamente la situación previamente a la realización del tratamiento protético por el cual vino el paciente. Hablando de clasificación de la prótesis parcial removible, nos vamos a remitir y vamos a manejar la clasificación del Dr. Kennedy, clasificación que se hizo por allá por el año 1925, que es una clasificación universalmente conocida y aplicable
en la actualidad. Dentro de las ventajas de esta clasificación es que nos va a remitir rápidamente al tipo de desdentación que presenta cada arco dentario en su clasificación, y de esta manera podemos diferenciar rápidamente cuándo será una prótesis de carga por vía dentosoportada o por vía dentomucosoportada, tan importante para el diseño de nuestra prótesis parcial removible. Y ya hablando de la clasificación de Kennedy, que como dice la diapositiva, es topográfica y anatómica, nos remite a una relación de las piezas dentarias remanentes con las brechas desdentadas. Kennedy elaboró inicialmente 4 clases, luego se agregaron algunas modificaciones que ya las veremos oportunamente. Esta clasificación rápidamente nos tiene que remitir a relacionarlo con la vía de carga que va a recibir la prótesis que nosotros vamos a realizar. ¿Qué significa vía de carga? La vía de carga será el camino que siguen las fuerzas aplicadas a la prótesis para llegar al tejido de soporte. Y así tendremos que será una vía de carga dentosoportada cuando haya brechas desdentadas que tienen pilares a ambos extremos de la brecha. Y será dentomucosoportada cuando la brecha, es decir, donde faltan las piezas dentarias, no hay un pilar en la zona distal de la brecha, con lo cual va a tener que compartir con el tejido dentario y con el tejido osteomucoso la vía de carga. Eso será en la prótesis parcial removible. Luego tenemos las mucosoportadas, que serán como las prótesis totales removibles que nosotros comenzamos viendo en el transcurso de nuestros teóricos, o cuando quedan muy pocas piezas dentarias en muy malas condiciones que no van a resistir la carga protética y las queremos conservar por algún motivo en especial, y entonces no las vamos a poder cargar sobre ella ningún elemento de soporte o algún otro componente de la prótesis removible que actúe sobre ellos. Acá tenemos los 4 casos de acuerdo a la clasificación de Kennedy. La clase 1, que será el desdentado bilateral posterior sin pilar posterior. La clase 2, que será el desdentado unilateral posterior sin pilar posterior. La clase 3, que será el desdentado unilateral pero con pilar posterior. Y la clase 4, que es desdentado anterior a ambos lados de la línea media. Acá tenemos la clase 1 de Kennedy, que dice zonas desdentadas bilaterales ubicadas posterior a los dientes naturales remanentes. ¿Esto qué significa? Tenemos que, si analizamos la brecha desdentada, vemos que por detrás de la brecha no tenemos pilares, con lo cual, como hemos dicho anteriormente, cuando no hay pilares posteriores a la brecha, la vía de carga será dento-muco-soportada. Todo lo que esté por delante de la brecha que nos dio la clasificación no van a cambiar la vía de carga que nosotros hemos determinado inicialmente, pero sí en la modificación 1, 2, 3 y 4, los sectores de las brechas adicionales que se han ido agregando serán tratadas como la biomecánica de la prótesis removible lo exige. Acá tenemos la clase 2 de la clasificación de Kennedy, donde la zona desdentada está ubicada de manera unilateral y posterior a los dientes remanentes naturales. La vía de carga, también al no haber un pilar posterior en la brecha, rápidamente podemos decir que es una vía de carga dento-muco-soportada. La modificación 1, 2, 3 y 4, que están por delante de esta brecha desdentada, no van a modificar esta clasificación, lo que sí nos va a obligar, como dijimos antes, a tratar estas brechas adicionales de acuerdo a la biomecánica del diseño de la prótesis parcial removible que veremos oportunamente más adelante.
Estamos ahora en la clase 3 de la clasificación de Kennedy, donde dice que la zona desdentada unilateral con dientes remanentes anterior y posterior a la brecha. Es decir, que si rápidamente tenemos que decir qué vía de carga sigue esto, será una vía de carga dentaria. Todas las modificaciones 1, 2, 3 y 4 seguirán siendo una vía de carga dentaria, nada más que con un grado de complejidad mayor en su diseño, dado que aparecen mayor cantidad de brechas desdentadas. Pero siempre van a tener, como vemos en los dibujos, un pilar anterior y un pilar posterior a la brecha. Estamos en la clase 4 de la clasificación de Kennedy, donde dice que es una zona desdentada única, pero bilateral, que cruza la línea media, ubicada anteriormente a los dientes naturales. A la inversa de lo que sucedía anteriormente, antes la brecha desdentada estaba por detrás de los dientes remanentes, ahora está por delante en estos casos. Podemos considerar que, de acuerdo a la cantidad de piezas que faltan, si no faltan los caninos, es decir, que los caninos están presentes, consideraremos que es una clase 4 de Kennedy corta, y si están ausentes los caninos, consideraremos que es una clase de Kennedy larga. Si bien esto no está descrito por Kennedy en su clasificación original, consideramos que esta aseveración es acertada. Por lo tanto, podemos inferir rápidamente que la PPR, en estos casos de la clase 4 de Kennedy, seguirá una vía de carga dento-mucosoportada. En estos casos, la guía anterior será ineficiente por la falta de rigidez que tienen los dientes protéticos, y se va a agravar si faltan los caninos, con lo cual, si quisiéramos buscar un ideal de resolución en estos casos, en esta clase 4 de Kennedy, sería hacer un diagnóstico preciso y colocar implantes para hacer una prótesis fija, recuperando la guía anterior y la desoclusión de los caninos. En 1954, el doctor Applegate elaboró 8 reglas aplicables a la clasificación de Kennedy, con el objetivo de facilitar esta clasificación y también facilitar o aportar algo hacia el diagnóstico y el diseño de la prótesis parcial removible. Acá tenemos las reglas de Applegate. La regla 1 dice, más que preceder la clasificación, debe seguir toda extracción dentaria que pueda alterarla. ¿Qué significa esto? Que no nos anticipemos a clasificar una vía de carga por las piezas que están presentes sin haber hecho un diagnóstico preciso, ya que puede ser que haya que hacer alguna extracción que nos va a cambiar, como hemos visto en los diferentes casos, nos puede cambiar radicalmente la vía de carga y el diseño de la prótesis que tengamos que hacer. La regla 2 dice, si falta el tercer molar y no va a ser repuesto, no se lo considera en la clasificación. ¿Qué significa esto? Si es un tercer molar que no tiene antagonista, que no lo vamos a reponer, con lo cual esa ausencia de esa pieza dentaria no la consideramos como una brecha desdentada, no lo vamos a considerar en la clasificación. La regla 3 dice que si el tercer molar sí está presente y lo vamos a utilizar, sí lo vamos a considerar porque puede ser muy importante para el diseño, para la clasificación y el diseño, obviamente. La regla 4 implica lo siguiente, dice, si falta el segundo molar y no va a ser repuesto, no se lo considera en la clasificación, lo mismo que se hizo en la regla 2. Es decir, si no tiene antagonista y vamos a cerrar la oclusión a la altura de un primer molar, no vamos a considerar como brecha desdentada la zona del segundo
y tercer molar ausente en este caso porque no los vamos a reponer. La regla 5 de Applegate dice que la o las zonas desdentadas más posteriores siempre son las que determinan la clasificación, la vía de carga. La regla 6 dice que las zonas desdentadas que no sean aquellas que determinan la clasificación, es decir, que no son las más posteriores, se refieren como modificaciones y se designan por su número, modificación 1, 2, 3, como hemos visto anteriormente en la clasificación de Kenneth. La regla 7 dice que la extensión de la modificación no es considerada, solo se toma en cuenta el número de zonas desdentadas adicionales que tiene. Y la regla 8 está referida a la clase 4 de Kennedy y clase 4 que no admite zonas modificadoras de la clase. Por lo tanto, esta va a ser una única zona bilateral que cruza la línea media y es la que determina la clasificación. Vamos a definir la vía de carga como la forma en que la prótesis parcial removible, nuestra estructura protética, va a transmitir prioritariamente, como se destaca en la definición, las fuerzas masticatorias que ella recibe y la transmite a los componentes biológicos que van a soportar la prótesis. Definiremos como vía de carga dentaria cuando la biomecánica de la prótesis es transmitida prioritariamente a las piezas dentarias remanentes, es decir, básicamente que haya pilares a ambos extremos de cada brecha desdentada, y estos pilares deben estar aptos para recibir esta fuerza. Su distribución poligonal hará más eficiente esta vía de carga. Bien, definiremos como una vía de carga dentomucosa cuando las piezas remanentes no pueden en primacía soportar por sí solas las fuerzas ejercidas sobre las prótesis durante la masticación y deben coparticipar el esfuerzo con los tejidos blandos, es decir, el área desdentada que no tiene pilar posterior. Por lo tanto, cuando en el soporte coparticipan estos dos complejos biológicamente diferentes, como el dentario por un lado y el osteomucoso por el otro, hablaremos de una vía de carga dentomucosa. Allí tenemos en las imágenes, ¿no es cierto?, claramente los diferentes complejos, las prótesis terminadas e instaladas. Es importante saber que la vía de carga hará que varíe considerablemente la biomecánica de cada prótesis removible que nosotros construyamos. Por eso es necesario determinar la vía de carga y hacer el diseño adecuado. Bien, y ya para terminar, haciendo una breve síntesis de lo que hemos visto, debemos rescatar que es importante en la prótesis parcial removible haber hecho un buen diagnóstico con los modelos montados, conjuntamente con el examen clínico que hemos hecho, el examen radiográfico, la evaluación de cada uno de los dientes pilares para evaluar si son considerados como pilares eficientes o no, y de esta manera poder determinar la vía de carga que seguirá la prótesis parcial removible, ya que esto, como hemos visto, hace variar notablemente la biomecánica de la prótesis y debemos realizar en el futuro el diseño adecuado a esta vía de carga.